El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Muy bien, ¿cuántos llamados recibieron en esta semana? ¿Cuántas veces lo llamaron de las diferentes formas que tiene la gente de llamarnos, ¿no? Nos pueden llamar a un teléfono fijo, nos pueden llamar a un celular, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp o algún otro tipo de mensajes por otra vía. Pueden golpear la puerta de nuestra casa o tocar el timbre de la puerta de nuestra casa. ¿Cuántas formas hay de llamarnos? ¿Cuántas formas hay de comunicarnos? Y cada una de estas formas tiene una característica distinta y para nosotros es distinta. En casa sabemos que cuando suena el teléfono fijo es un familiar que tiene más de 70 años, porque si no, no habría otro
otra persona que utilizaría el teléfono fijo, sino que utilizaría el teléfono celular. A veces también al teléfono fijo puede ser que te llamen para preguntarte a quién vas a votar o alguna cosa de esa, pero no más de eso, no pasan de ahí las llamadas a un teléfono fijo. Cuando las llamadas son a un teléfono celular y no sabemos de quién es el número, ¿por qué nos están llamando? Para ofrecernos el mejor crédito que existe, que ya lo tenemos a disposición, que lo podemos utilizar en el momento que queremos utilizarlo. Y los que llaman a la puerta, el 90% de las veces ya sabemos para qué, ¿no? Es una oportunidad que tenemos de ayudar a alguien, es una oportunidad que tenemos de testificarle a alguien que viene a nuestra casa. Y bueno, yo supongo que esto que pasa en mi casa, supongo que le pasará a lo mismo en la casa de cada uno de ustedes, en la casa de cada uno de nosotros. Supongo que más o menos van por ahí los llamados que recibimos. Ahora, ¿qué hacemos cuando recibimos un llamado? ¿Podemos responderlo o podemos ignorarlo totalmente? O a veces incluso pasa que tenemos el teléfono en silencio y no escuchamos que sonó o no escuchamos que nos enviaron un mensaje, ¿no? Dios quiera que nunca les pase que su esposa los están llamando y que usted tenga el teléfono en silencio, porque es terrible, no hay cosas peores que le puede pasar a un ser humano que esa. Pero pasa, ¿no? Pasa que a veces nos están llamando y nosotros no nos damos cuenta. Pero hoy quiero que veamos qué pasa cuando el llamado es de Dios. Quiero que podamos compartir qué es lo que pasa cuando es Dios el que nos está llamando. ¿Qué pasa cuando es Dios el que te quiere decir algo? ¿Qué pasa cuando es Dios el que te quiere mostrar algo y que te está llamando por ese motivo? Y hoy quiero compartir un llamado de Dios. Y en ese llamado vamos a descubrir cómo es que Dios nos llama a cada uno de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante el llamado de Dios? ¿O cómo deberíamos de reaccionar ante el llamado de Dios? Y lo que quiero compartir está en la Biblia, por supuesto, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio para entender qué era lo que estaba pasando en este momento. Nos ubicamos aproximadamente en el año 1100 antes de Cristo. Era la época en que en Israel gobernaban los jueces. Y era un momento muy difícil para el pueblo de Israel, porque había mucha desorganización nacional, había mucha desorganización en cuanto al Estado. Después vendría la monarquía y sería otra cosa, empezarían a tener un líder que los guiara. Pero en el tiempo de los jueces era un tiempo de mucho caos en medio del pueblo de Israel. Y a pesar de que Israel tenía un gobierno teocrático, a pesar de que supuestamente creían en Dios y Dios era el que los guiara, la creencia en Dios era muy superficial. Tenían una religiosidad superficial.
Hacían todos los ritos que mandaba la ley que tenía el pueblo de Israel. Todos los ritos que estaban en su ley, ellos los cumplían. Pero no había sinceridad en el corazón de la gente, no había sinceridad en el corazón del pueblo. El principal sacerdote del pueblo se llamaba Elí, era este hombre ya mayor, y era un hombre que tampoco ayudaba al pueblo a buscar a Dios. Sus hijos eran de las peores personas que habían en Israel. Si quieren pueden leer allí en el capítulo 3 de 1 de Samuel y ustedes van a ver las cosas que hacían los hijos de Elí. Y todo esto ayudaba para que el pueblo no se acercara a Dios. Y todavía esto había provocado una situación de espiritualidad superficial entre el pueblo de Israel. Y la gente, si bien cumplía con los ritos que mandaba la ley, pero estaba lejos de Dios en ese momento. En el versículo 1 dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Quiere decir que la gente se había alejado tanto de Dios que ya prácticamente Dios no se manifestaba a su pueblo. Los sacerdotes estaban tan lejos de Dios que prácticamente Dios no podía hablarle a su pueblo, no podía transmitirle lo que quería decirle a su pueblo. Y esto era un problema importante, y más cuando hay un pueblo con un gobierno teocrático, cuando es Dios el que supuestamente está gobernando al pueblo. Porque cuando el pueblo no escucha a Dios, cuando el pueblo no escucha la palabra de Dios, Dios no puede aconsejar a su pueblo. Si el pueblo no está escuchando la voz de Dios, Dios no puede aconsejar a su pueblo. Si el pueblo no está escuchando la palabra de Dios, Dios no puede alentar a su pueblo, ayudarlo a salir adelante. Si el pueblo no está escuchando lo que dice Dios, el pueblo no puede corregir sus errores. El pueblo no puede corregir sus errores para enderezar sus caminos. Y se va produciendo un alejamiento paulatino de Dios. Y cuando Dios no es el que guía al pueblo, cuando Dios no es el que realmente está guiando a sus hijos, cuando escasea la palabra de Dios, el pueblo puede empezar a escuchar otras voces. Y cree que es la voz de Dios. Y el pueblo empieza a seguir otros ritos y empieza a alejarse cada vez más de Dios. Esto era lo que pasaba en Israel en aquel momento. Escaseaba la palabra de Dios para su pueblo. Y Samuel en ese momento era un joven. Dice la Biblia que era un joven. En el versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel estaba en la casa del sacerdote Elí. Más bien vivía en el templo de Dios. Y estaba allí, no por casualidad, su madre lo había llevado allí, porque había hecho una promesa de que cuando el niño creciera lo iba a dejar en el templo para servir a Dios. Y estaba allí en el templo, y la tarea básica que tenía Samuel en ese momento era ayudar a Elí. Elí era un hombre mayor, tenía que cuidar de este hombre. En el versículo 22 dice, Elí era muy viejo. Y si leemos unos versículos más adelante, y ya leímos un versículo que dice que sus ojos se habían oscurecido, más adelante dice que ya estaba prácticamente ciego. Y Samuel estaba ayudando a este hombre que ya era mayor y que ya era casi ciego. ¿Y qué pasó en esa noche? Vamos a ubicarnos, estamos en una noche en aquel lugar, en el templo. Y en el versículo 3 dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, fue que sucedió esto. Cuando nos dice que era de noche, pero que la lámpara todavía estaba encendida, antes que se apagara la lámpara, entendemos que esa lámpara todavía no se había quedado sin aceite. O sea que era de noche, pero no era muy tarde todavía. Esa lámpara todavía tenía aceite para seguir iluminando. Y en ese momento Samuel escucha la voz de alguien, y escucha la voz de alguien que lo llama. Y lo primero que piensa es lo que hubiéramos pensado cualquiera de nosotros si hubiéramos estado en el lugar de Samuel. Es Elí, es el viejo que está necesitando algo, el viejo que me está llamando para que lo ayude en algo. Y se levanta rápidamente y va corriendo a donde estaba Elí. Y seguramente en muchas noches, Elí lo llamaba a Samuel
por diferentes cosas que necesitara. Los que alguna vez nos quedamos a cuidar a alguna persona mayor, sabemos que a veces nos llaman y nos piden, por favor, tráeme un poco de agua, por favor, cerrá la ventana que hace frío, ayúdame a ir al baño. Hay diferentes cosas que podría estar necesitando Elí en ese momento. Y cuando Samuel escuchó el llamado, pensó que era Elí que lo estaba llamando. Y dice el versículo 5 que fue corriendo a preguntarle qué necesitaba en ese momento. Y Elí le dijo que él no lo había llamado. Al rato Samuel se acostó otra vez, volvió a escuchar la voz, fue corriendo a Elí y Elí le dijo tampoco. Y así sucedió también otra vez. Y la experiencia de Elí le hizo entender qué era lo que estaba pasando. No era él que lo estaba llamando, era Dios que estaba llamando a Samuel. Y a pesar de que Elí no era un hombre que estuviera muy apegado a los caminos de Dios, tenía experiencia en el sacerdocio. Entonces, con la experiencia que tenía ese hombre viejo, le dijo a Samuel: la próxima vez que te llamen, decí, Jehová habla, porque tu siervo oye. Ahora, ¿qué significa que Dios llame a alguien? ¿Qué significa que Dios esté llamando a una persona? Uno puede recibir muchos llamados, como les dije anteriormente, pero el llamado de Dios es un llamado muy distinto a cualquier llamado que podamos tener en la vida. El llamado de Dios siempre es para acercarnos más a Dios. Siempre que Dios nos esté llamando, es para acercarnos más a Él. Y Dios te puede estar llamando para que abras tu corazón a Él, para que le permitas entrar a tu vida. Y muchas veces Dios llama a las personas de esta manera, para que puedan abrir su corazón a Él. Lo hizo, por ejemplo, con el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco. ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, en algún momento el Señor nos llamó para que nosotros pudiéramos abrir el corazón a Él? Dios también te puede estar llamando para que des pasos de crecimiento en tu vida espiritual. ¿Y cuántas veces Dios nos llama también para esto? Para que empecemos a dar pasos para crecer en nuestra vida espiritual, para que hagamos cursos para poder ayudar a otros, para que aprendamos más de la palabra de Dios, para poder hacer diferentes cosas para servir al Señor. Dios te puede estar llamando para que ayudes a otras personas. ¿Y cuántas veces? Y yo sé que a muchos de ustedes los ha llamado para ayudar a otras personas y les ha dado la oportunidad para ayudar a otras personas. Dios te puede estar llamando para recordarte alguna de sus promesas. Y a veces cuando estamos bajoneados por alguna situación o por algún problema que nos toca vivir, muchas veces Dios nos llama para recordarnos sus promesas y para decirnos lo que dice su palabra. Dios te puede estar llamando para que te alejes de algún pecado. ¿Y cuántas veces ha pasado esto? Y en mi vida yo también lo he vivido esto. A veces a través de un mensaje de la palabra de Dios, o a veces leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos toca y nos muestra, hay un pecado en tu vida, hay tal pecado en tu vida, tenés que alejarte de este pecado? Y Dios te puede estar llamando para que empieces a servirle de una forma especial, para que empieces a hacer alguna tarea para servirlo a Él. El llamado de Dios siempre tiene un propósito especial para tu vida. Y siempre el llamado de Dios para cada uno de nosotros es para acercarnos más a Él y para que mostrarnos un propósito especial. Hay un propósito especial que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Este llamado de Dios a Samuel tenía un propósito especial. El propósito era que Samuel empezara a tomar las responsabilidades del sacerdocio y también las responsabilidades de ser un profeta, porque iba a empezar a ocupar el lugar de Elí dentro del pueblo de Israel. Y Dios lo que le dijo en ese llamado fue, bueno, no voy a tolerar más a Elí, no voy a tolerar más los pecados de los hijos de Elí. Y todo eso significaba que Samuel tenía que empezar a ocupar esos lugares y tenía que empezar a servir a Dios de esa manera. Dios quiera que podamos entender cada vez que el Señor nos está llamando a algo. Dios quiera que podamos entender qué es lo que Dios está esperando de nosotros y a qué nos está llamando en este momento a cada uno de nosotros. Ahora, es interesante que Samuel no se había dado cuenta que Dios
lo estaba llamando. Dios estaba llamando a Samuel y Samuel no se daba cuenta. Pensaba que era Elí el que lo estaba llamando en ese momento. Y cada vez que Samuel escuchaba Samuel, Samuel, él pensaba que era el viejo Elí el que lo estaba llamando. Algunas veces Dios nos está llamando a nosotros. Algunas veces Dios está llamando a tu vida. Algunas veces Dios quiere decirte cosas o quiere mostrarte cosas. Esto se lo digo a los niños, se lo digo a los adolescentes, se lo digo a los jóvenes y se lo digo a los adultos. Algunas veces Dios nos está llamando y nos quiere decir cosas. Y nosotros a veces no nos damos cuenta del llamado de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que es la voz de Dios la que nos está llamando. A veces no podemos identificar que es la voz de Dios la que nos está llamando. Elí no era mejor persona que Samuel, tampoco era mejor hijo de Dios que Samuel, pero tenía un poco más experiencia que Samuel. Y Elí pudo ayudar a Samuel para escuchar la voz de Dios. Y quizás niños, adolescentes, jóvenes, adultos, quizás Dios te está llamando a algo y no estás entendiendo la voz de Dios, o no estás entendiendo que es Dios el que está llamando. Es bueno que te apoyes en otras personas, en líderes de la iglesia, en tus maestros de escuela dominical, en aquellas personas que Dios puso delante de vos para que te ayuden a entender cuál es el llamado de Dios para tu vida. Gracias a Dios por los maestros de escuela dominical que tenemos. Yo doy gracias a Dios por los maestros de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Doy gracias a Dios por los líderes que tenemos en la iglesia, porque cualquiera de ellos están preparados para ayudarte si es que Dios te está llamando a algo. Y apóyate en tus hermanos mayores para entender el llamado de Dios para tu vida. ¿Será que Dios quiere mostrarte algo en especial? ¿Será que Dios quiere decirte algo? ¿Será que el Señor quiere decirte algo especial para tu vida? Miren, el plan que Dios tiene para la vida de sus hijos no es solamente el venir a su casa y sentarse y participar de los cultos. Hay un plan especial que Dios tiene para cada uno de sus hijos para servirle. Hay un plan especial que Dios tiene para tu vida. Y es bueno que vos conozcas ese plan y que conozcas a lo que te está llamando el Señor. Ahora, estos versículos me plantean dos preguntas. Y la primera pregunta que te hago es, ¿habría escuchado Samuel la voz de Dios si Samuel no estaba en el templo en ese momento? ¿Realmente habría escuchado la voz de Dios si en ese momento no estaba con Elí y no estaba en el templo? Dios llamó a Samuel cuando estaba en el templo y cuando estaba haciendo algo, cuando estaba ayudando al viejo Elí. Es muy importante el tiempo de comunión con Dios para escuchar y para estar atento a los llamados de Dios. Es muy importante el tiempo de comunión con Dios para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, pero Dios te va a hablar y te va a mostrar su voluntad para tu vida cuando vos estás en comunión con Él. Y es importante que nosotros estemos en comunión con Dios. La otra pregunta que te quiero hacer es, ¿habría escuchado la voz de Dios Samuel sin que Elí lo pudiera ayudar? ¿Habría escuchado la voz de Dios si no estaba Elí en ese momento? Yo te invito a que te hagas estas preguntas, porque te van a ayudar a escuchar cuando Dios te está hablando y cuando Dios te quiere decir algo a tu vida. Y que te preguntes también, ¿qué es lo que Dios me está mostrando hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida hoy? ¿Qué me quiere decir hoy Dios a mi vida? ¿Qué es a lo que Dios me está llamando hoy? Y hacete esta pregunta y ponelo en oración y pedile a Dios que te muestre. Y si es necesario, ayuná y orá y preguntale a Dios a qué me está llamando hoy en mi vida. Las respuestas pueden ser muy variadas, como dije antes, pero Dios siempre nos quiere mostrar algo. El llamado de Dios, te lo vuelvo a repetir, siempre es para que nos acerquemos más a Él.
Dios te puede estar llamando para que le entregues tu vida, para que abras tu corazón a Él si es que todavía no lo hiciste. O quizás Dios te puede estar llamando para que te reconcilies con Él, si te alejaste de Él, si estás caminando por sendas que no son las que Dios tiene para tu vida. Quizás Dios te está llamando para que te reconcilies con Él. Quizás te esté llamando para que des pasos de crecimiento en tu vida espiritual. Quizás Dios te esté llamando para que ayudes a otras personas. Quizás Dios te puede estar llamando para recordarte cuánto te ama y para alentarte y para mostrarte sus promesas. Quizás Dios te pueda estar llamando para que te alejes de algún pecado. Quizás Dios te esté llamando para que te alejes de algún pecado. Quizás Dios te esté llamando para que lo sirvas de una forma especial. No te pierdas las bendiciones de escuchar el llamado de Dios en tu vida. No te pierdas las bendiciones que Dios tiene preparadas para vos cuando te está llamando. Por nada te pierdas lo que Dios quiere darte a tu vida cuando te está llamando. No vamos a leer todo el resto del capítulo. Yo les invito a que lo lean ustedes en su casa. Primero de Samuel, capítulo 3, que lo sigan leyendo en su casa. Pero les anticipo que Dios le dijo a Samuel que por sus pecados y por sus insultos iba a ser rechazado los hijos de Elí y Elí también, y le dijo que iban a morir, y como ya les dije, esto significaba que Samuel tenía que empezar a hacer esa obra. Pero me gustaría ver qué sucedió con Samuel después de escuchar y de entender el llamado de Dios. ¿Qué pasa cuando yo escucho el llamado de Dios y cuando entiendo el llamado de Dios? Y vamos a ver qué hizo Samuel cuando escuchó el llamado de Dios. Dice el versículo 19, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando dice que Samuel creció, este crecimiento no significa solamente que ganó estatura, no significa que cumplió más años, sino que Samuel creció en cumplir el propósito que Dios tenía para su vida como sacerdote y como profeta. Y cuando dice que Samuel creció en estatura, creció también en edad, pero también creció en conocer a Dios y empezar a cumplir lo que Dios tenía para su vida. Hizo todo lo necesario para atender el llamado de Dios. Cuando tenemos un llamado de Dios, no solo tenemos que escuchar el llamado de Dios y asumir la responsabilidad que Dios nos dio. Tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para poder cumplir ese llamado de Dios en nuestra vida. Si Dios me está llamando, por ejemplo, para enseñar la palabra de Dios, bueno, tendré que estudiar y tendré que dejar otras cosas de lado para prepararme para enseñar la palabra de Dios. Si Dios me está llamando para servir con la alabanza, con la música, bueno, tendré que dejar otras cosas de lado y prepararme para tocar de la mejor manera un instrumento o cantar de la mejor manera para servirle a Dios de esa manera. Y así con cualquier llamado de Dios. Siempre necesitamos prepararnos para cumplir aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y Samuel se preparó para cumplir el llamado que Dios tenía para su vida. Lo otro que dice es que Jehová estaba con Samuel. Dios estaba con Samuel. Ahora, Dios está con todos sus hijos. ¿Es así o no es así? Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que Dios estaba con Samuel? Evidentemente en la vida de Samuel se notaba la presencia de Dios. En la vida de Samuel se notaba el poder de Dios. Los demás, cuando veían a Samuel, veían lo que Dios estaba haciendo a través de Samuel. Y los demás veían cómo Dios estaba prosperando las cosas que hacía Samuel. Si leen el final de este capítulo se van a dar cuenta de otras cosas. Dice que el pueblo se empezó a dar cuenta que todo lo que decía Samuel, Dios lo cumplía. O sea que Dios le revelaba a Samuel las cosas que iban a suceder. Y así estaba cumpliendo la función que Dios le había
dado. Dios estaba con Samuel. Y cuando nosotros estamos cumpliendo el llamado que Dios tiene para nuestra vida, Dios está con nosotros. Y no nos va a dejar solos para hacer la tarea que nos encomendó. Otra de las cosas que dice este versículo, y esto es hermoso, dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. No dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Lo que Dios le comunicaba a Samuel, Samuel lo comunicaba al pueblo. Lo que Dios le mostraba a Samuel, Samuel lo hacía. No había cosa que dejara de hacer Samuel, de las cosas que Dios le mostraba. Y como les dije, es hermoso cuando el pueblo se da cuenta de lo que Dios estaba haciendo con Samuel. El versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Cuando atendemos el llamado de Dios, Dios nos capacita, nosotros nos capacitamos y Dios nos capacita a nosotros. Y empieza a haber un reconocimiento también de los demás, de lo que estamos haciendo para el Señor. No dejes caer ninguna de las palabras que Dios tiene en tu vida y que Dios te está hablando a tu vida. No sé a qué te está llamando Dios en esta mañana. No sé a lo que está llamando Dios a los que están aquí en este lugar, a los que nos están viendo en este momento por YouTube. No sé a qué te está llamando Dios. Quizás Dios te esté llamando solamente para que le entregues su vida a Él. Quizás para que le abras tu corazón a Él. Quizás te está llamando a esto en este momento de tu vida. Si sentís que Dios te está llamando para entregarle su vida a Él, lo primero que tenés que hacer es buscar una iglesia cristiana para poder congregarte y para poder crecer en el camino del Señor. O si no, comunicarte con nosotros, con el teléfono de contacto y te vamos a ayudar a entregar tu vida a Cristo y a empezar a seguir a Cristo en tu vida. Si sentís que Dios te está llamando para comprometerte más con Él, si sentís que Dios te está llamando para que empieces a prestarle atención más a sus cosas, y si hay algún pecado en tu vida al que Dios te está mostrando que tenés que apartarte, del que Dios te está mostrando que tenés que apartarte y que tenés que arrepentirte, es bueno que escuches también la voz de Dios. Y también te podemos ayudar para poder hacer esto en tu vida. Quizás Dios te está llamando para que empieces a servirle de una manera especial. Y también es bueno escuchar estos llamados de Dios en tu vida. Quizás Dios te está llamando para que vuelvas a componer tu familia. Quizás Dios te está llamando para reconciliarte con Él. Quizás Dios te está llamando para que pidas perdón a alguien que en algún momento dañaste, puede ser hace poco tiempo, puede ser hace mucho tiempo. O quizás Dios te está llamando para que perdones a alguien. No sé a qué te está llamando Dios, no sé a qué te está llamando a vos, pero Dios quiera que podamos escuchar la voz de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si escuchás la voz de Dios, no seas terco en prestarle atención al llamado de Dios. Escuchá lo que Dios te está diciendo para tu vida. Va a ser para tu bendición, va a ser para tu crecimiento, va a ser algo bueno para tu vida escuchar el llamado de Dios. No dejes pasar la oportunidad de atender a lo que Dios te está llamando en tu vida. Sea para lo que sea, va a ser para bendición para tu vida. Los invito a orar y ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias en este día, gracias porque vos nos estás llamando y hay un llamado para cada uno de nosotros. Padre eterno, que realmente podamos tener la sabiduría para escuchar tu voz, que podamos apoyarnos en otros hermanos también si es necesario para escuchar lo que vos querés decirnos a nuestro corazón. Y Padre, que podamos realmente crecer en tu camino, que podamos estar atentos a lo que vos querés que nosotros hagamos, Señor, y que podamos cumplir cada uno de los planes que vos tenés para nosotros, que podamos escuchar ese llamado y que lo podamos aplicar en nuestra vida. Bendícenos, Señor. Señor, bendice la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, de los que estamos escuchando tu llamado, aquellos que no están en este lugar, pero que también están recibiendo el llamado que vos tenés para sus vidas. Padre eterno, que no seamos sordos a tu llamado, Señor, que podamos prestar atención y que podamos hacer cada una de las cosas que son necesarias para seguir tu llamado. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor nos esté bendiciendo.